En este vídeo vamos a jugar con triángulos isósceles, triángulos que tienen dos lados iguales. Fíjate, nos dicen que el ángulo opuesto al lado desigual de un triángulo isósceles es de 50 grados y que además la altura correspondiente a ese lado mide 8 centímetros. Debemos determinar el área del triángulo. Bueno, una figurita. Aquí tienes nuestro triángulo isósceles. Considera que C es el lado desigual. Nos dicen que el ángulo opuesto al lado desigual es de 50 grados, como indicamos en la figura. La altura correspondiente al lado desigual, fíjate, perpendicular a dicho lado por el punto C, corta al lado desigual en el punto P. Nos dicen que la altura mide 8 centímetros. Se nos pide el área del triángulo isósceles. El área es producto de base por altura dividido por 2. Fíjate ahora en el triángulo que indicamos. Este triángulo, que es triángulo rectángulo en P. En este triángulo, el cateto PB es precisamente la mitad de C y el ángulo en C correspondiente a este triángulo es la mitad de 50, o sea 25. Y así las cosas, vamos a jugar a la hora de determinar el valor de C, que es lo que nos falta porque la altura sabemos que es 8. A la hora de determinar el valor de C vamos a jugar con la tangente del ángulo de 25 grados, que es cociente entre el cateto opuesto C medios y la hipotenusa 8 del triángulo CPB que estamos señalando. Así las cosas, despejando C a partir de aquí, resulta ser 16 por tangente de 25. Entonces la base de nuestro triángulo es 16 por tangente de 25, la altura es 8. Resulta así que el área es 64 por tangente de 25 y tu calculadora te dirá que tangente de 25 es aproximadamente este número, con lo cual queda determinado el área de nuestro triángulo, área expresada naturalmente en centímetros cuadrados. Debemos determinar ahora el área del triángulo isósceles, cuyo lado desigual mide 8 centímetros y el ángulo opuesto 40 grados. Aquí tienes nuestro triángulo isósceles. Consideramos que AB es el lado desigual, que mide 8 centímetros y el ángulo opuesto 40 grados. Así las cosas, fíjate en la altura correspondiente al lado desigual, altura que bautizamos H. Observa que en el triángulo que señalamos, CPB, en ese triángulo el ángulo de vértice en C es la mitad de 40, o sea 20, y el lado PB es la mitad de 8, o sea 4. Así las cosas, el área de nuestro triángulo isósceles es base por altura dividido por 2. Sabemos que la base es 8 y por tanto lo que queda es determinar la altura. A tales efectos, considera el triángulo CPB rectángulo en P. Bueno, pues en ese triángulo vamos a jugar, para determinar H, vamos a jugar con la tangente de 20 grados, que es cociente entre el cateto opuesto 4 y la hipotenusa, y el cateto adyacente, cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo de 20 grados, que es H, resultando así que H es 4 dividido por tangente de 20, con lo cual, fíjate, la base es 8, la altura es 4 dividido por tangente de 20, resulta así 16 dividido por tangente de 20, y tu calculadora te dirá que la tangente de 20 aproximadamente es este número, con lo cual queda determinado el área de nuestro triángulo, área expresada en centímetros cuadrados.
En fin, suponemos que no hay que decir que estás muerto si en examen dejas escapar un ejercicio de este tipo. Son ejercicios con categoría SSLF. Suicídate si lo fallas.